Muy buen día. En esta hora tenemos digamos, el último video de las últimas clases de esta materia, lo que es oratoria y homilética. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la elocuencia y la retórica, es decir, la forma en que nosotros presentamos el sermón ante la audiencia. Hemos venido hablando que es muy importante y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Cuando hablamos de retórica, en un sentido general, nos referimos al arte de componer y pronunciar una buena pieza oratoria. En este aspecto, todo lo que hemos venido diciendo es una ayuda a semejante arte, el cual incluye tanto el contenido como la expresión de un mensaje oral. Pero en un sentido más particular se llama retórica o elocuencia a la forma externa del sermón, que se obtiene mediante la selección de adecuadas imágenes y de frases reiteradas en formas diversas, que dan amenidad y fuerza a las ideas en el sermón elocuente. Las ideas se graban en la memoria por el embeleso que causa a la mente la variedad de imágenes con el predicador las presenta. Y no necesariamente son imágenes gráficas, sino que imágenes mentales, podríamos decirlo así. La relación de la homilética con la elocuencia. Como hemos dicho al principio, la homilética parece ser enemiga de la elocuencia, ya que la ciencia homilética frena, detiene, marca senderos al predicador y lo obliga a volver al camino cuando éste ha alcanzado fogosamente su imaginación tras un bello párrafo oratorio. Pero la verdad es que la homilética representa el mejor apoyo de la oratoria. En este aspecto de la relación de la homilética podemos decir que le da orden al sermón y eso no tiene que ver con la forma en que se presenta, ¿verdad? Entonces, si tenemos un buen orden y una buena presentación, es una química perfecta. Ahora, la elocución del sermón. A veces se usan lo que se llaman muletías. ¿Qué significa eso? Es cuando el predicador no se ciñe estrictamente a un manuscrito, sino que predica con un simple bosquejo o sin él. Se ve obligado a construir en el mismo púlpito muchas frases del sermón. Veamos cuáles son algunas de las muletías más usuales. Repetir constantemente la palabra precisamente, verdaderamente, ciertamente, sencillamente, de cierto, en verdad, grandemente, y todas estas palabras que tenemos acá, usted quizás ya las ha escuchado, o a veces uno dice esas palabras cuando está predicando y no se da cuenta. Y lo mejor es pedirle a una persona que lo escuche detenidamente y ver cuáles son las palabras que uno repite constantemente. A veces se llegan a decir hasta 50, 100 veces, dependiendo del tiempo que lleve el sermón, repetir una misma palabra. Entonces, ya es una muletilla cuando, digamos, de unas 50 veces en adelante repetimos en el sermón, eso ya es una muletilla y que tenemos que evitar. En cuanto a la pronunciación y entonación, a la corrección de estilo sigue en importancia la buena elocución, o sea, la correcta pronunciación y entonación del sermón. Spurgeon dice al respecto: empieza a hablar con calma y sin levantar excesivamente la voz desde el principio. Sin embargo, principia con aire decidido, como el que está seguro de que tiene algo importante que comunicar, y asegúrate de que el volumen de voz es suficiente para que los que están sentados en los últimos bancos puedan oír desde la primera palabra. Aspira profundamente en las pausas para que la falta de aire no te obligue en los párrafos largos a apresurarte y bajar la voz. Articula las palabras
distintamente procura corregir los defectos de pronunciación regional. Velocidad en la dicción del discurso. ¿Qué es preferible en el predicador? ¿La predicación rápida o la dicción lenta y pausada? No puede darse regla fija al respecto porque su conveniencia depende de muchos factores. En primer lugar, el temperamento del predicador. Hay predicadores a quienes por su carácter les caería mal la predicación pausada. Parecería un fingimiento para los que conocen al predicador en la intimidad. Otro factor determinante de la velocidad es la clase de sermón y los diversos periodos del mismo. Ningún predicador sensato pronunciará su sermón desde la primera frase hasta la última a la misma velocidad, ya que con ello daría la sensación de que está recitando. Spurgeon acostumbraba a hablar a razón de 140 palabras por minuto según su taquígrafo, es decir, la persona que tomaba notas. La predicación por radio suele hacerse a razón de 120 palabras por minuto. Esto se refiere a palabras en lengua inglesa, o sea, en el idioma inglés. Las palabras españolas suelen ser más largas y el número de ellas es inferior, excepto en predicadores muy fogosos, o sea, que hablan demasiado rápido y puede darse esa comparación con el idioma inglés. La predicación por la radio suele ser más regular que la del púlpito debido a que la ausencia del auditorio priva al orador del entusiasmo que produce un público atento. No es fácil predicar en radio, en televisión. Si usted ha tenido la oportunidad, y yo tuve la oportunidad tanto en radio como en un canal de cable local, ¿verdad? Que no tiene mucha audiencia, podríamos decirlo, pero sí no es de la misma forma. Al principio le cuesta a uno adaptarse al no ver a las personas, ¿verdad? El no estar uno recibiendo un amén, un gloria a Dios, etcétera, lo cual cuando uno está predicando en vivo o con público, eso lo motiva más, ¿verdad? Pero uno debe de centrarse en la predicación y hacerlo lo mejor posible. La actitud y el gesto. Debe suprimirse todo gesto raro o ridículo y cultivar la naturalidad. El gesto ridículo suele producirse por las siguientes causas. En primer lugar, el temor. El predicador se siente objeto de todas las miradas y busca alivio en alguna acción llevado por su nerviosismo. La dificultad para encontrar la palabra adecuada. Un predicador levantaba la cabeza e introducía 2 dedos en el cuello de la camisa, paseándolos alrededor cada vez que sentía dificultad para hallar una palabra. Otros practican la fea costumbre de rascarse la cabeza, dando la falsa sensación de hallarse atormentados por parásitos. Más claro, podría ser piojos, ¿verdad? En tercer lugar, el simple hábito, sin razón determinante alguna, es muchas veces suficiente para crear y perpetuar un gesto ridículo en ciertos predicadores. Es decir, tienen ya ese feo hábito de hacerlo. Gestos y actitudes impropias. Pueden ser balancear el cuerpo de un lado a otro del púlpito en un movimiento que Spurgeon llama de péndulo. Estuviera buscando el número de una página que no encuentra, hacerse de un lado hacia otro. Otro podría ser romper la Biblia a puñetazos a cada pensamiento pronunciado con énfasis. Se dice que Lutero tenía tal hábito de golpear el púlpito que se muestra todavía en Eisenach. Bueno, no podemos pronunciar palabra, esta sería una palabra alemana, en alemán. Una gruesa plancha de madera que rompió golpeando un texto. Imagínense eso, ¿verdad? Como una mesa, más o menos.
Otro gesto o actitud impropia es ponerse una mano en el bolsillo para aliviar la tensión nerviosa, mover algún objeto escondido en el mismo, una llave, caldería, a un lapicero, a un llavero. En estos tiempos el celular podría ser, ¿verdad? El tenerlo ahí y estar moviendo. Lo más desastroso de este hábito es cuando el predicador produce ruido con dichos objetos. Esto obviamente distrae la atención de los oyentes. Hace medio siglo había un pastor en Barcelona que era notable por esta perniciosa costumbre que todos sus buenos miembros lamentaban. Es decir, que era un buen pastor, pero tenía ese mal hábito, lamentablemente. Colocar ambas manos en la cintura en la actitud que el lenguaje vulgar se denomina en jarras. O sea, da una sensación de que se está formando una jarra por la forma en que se colocan las manos en la cintura. Esto parece un gesto demasiado vulgar y excesivamente ridículo. Levantar la palma de la mano izquierda y mirarla fijamente como si en ella estuviese escrito el sermón también es un gesto ridículo en algunos predicadores. Pasar el dedo meñique sobre las pestañas cuando falla la memoria ha sido costumbre de muchos predicadores importantes, pero debe evitarse si se convierte en hábito. Levantar ambas manos a un tiempo es una actitud que no tiene nada de grotesco, sino es exagerada, o sea, que llama la atención y puede romper la concentración de la audiencia. Una acción no permisible en ningún caso, pero en la cual han caído algunos predicadores, es la de cerrar el puño o a veces ambos puños y levantarlos en alto como si amenazara con ello a la concurrencia. Apoyarse sobre la Biblia, extendiendo el cuerpo hacia adelante como para lanzarse sobre los oyentes, era una actitud característica y común en Juan Knox, que resultaba natural y adecuada para el vehementismo reformador, pero que en ningún modo conviene a un predicador moderno si no es en un momento de gran emoción que en todos los sermones no ha de producirse. Puede aceptarse en algún momento esta acción, pero la verdad es que no se debe convertir en un hábito. Venimos a la contraparte de lo que veníamos hablando anteriormente, la rigidez. Encontramos que algunos predicadores, por temor a caer en gestos ridículos, apenas gesticulan al predicar, ateniéndose a una pose rígida, calculada y fría, que en nada ayuda a la comprensión del sermón, ni habla mucho en favor de la misma sinceridad del predicador. No podemos estar detrás del púlpito como estatuas. Tenemos que tener cierto movimiento, ciertos gestos, pero que no se salga de control. Se cuenta a este propósito de un predicador anglicano, el cual preguntó a un popular dramaturgo: ¿cómo es que, diciéndole la verdad de Dios, el pueblo no acude a escucharme y concurre en masa a oír a usted que solo representa farsas imaginarias? A lo que respondió muy acertado el actor teatral: es muy sencillo. Usted habla la verdad como si fuera mentira y yo presento la mentira como si fuera verdad. La gesticulación es muy útil en el sermón para dar énfasis y comprensión al mismo, siempre que se practica acertadamente y con moderación. ¿Cómo corregir el gesto y la dicción? Actitud general, descuidada, tiesa, cabeza atrás, inclinada adelante, manos en los bolsillos, de puntilla, movimiento oscilante del cuerpo. Este es un test de evaluación, el cual es muy importante realizarlo.
Solamente usted lo tiene en su material. Y estas son interrogantes que se deben de hacer para evaluar a un predicador y evaluar cada aspecto, la actitud con respecto a los oyentes, la expresión facial, enseña los dientes, palabras, primeras palabras del sermón, como son en cuanto a la voz, aliento, el volumen, si es demasiado débil el tono, velocidad, fraseología, pronunciación, énfasis, gestos. Mejorar nuestra predicación. Es importante entonces procurar mejorar nuestra presentación del sermón. Podemos pasar mucho tiempo en oración para que Dios nos dé un buen sermón. Podemos utilizar de la mejor manera lo que es la homilética. Sin embargo, si al momento de presentarlo no lo hacemos de la manera correcta, corremos el peligro de que nos pase la del predicador que le preguntó al actor, ¿verdad? ¿Por qué si usted dice mentiras la gente acude más? Entonces, la palabra de Dios tenemos que estudiarla, prepararla y presentarla bien. Bendiciones, ha sido un privilegio estar con ustedes.